Entonces este domingo esa inclinación, ese deseo, ¿verdad? De que lo que hablábamos hace 8 días de esa nueva normalidad empiece a tener realmente ya un impacto en nosotros y que deje de ser ya también esa añoranza, ese recuerdo que por un lado no nos permite avanzar. Para muchos el estar contemplando, considerando, el estar anhelando esos momentos, esas situaciones, ese pasado que ha quedado atrás, ha permitido para muchos dejar esa oportunidad de engancharse, de subirse a esta nueva realidad. Quiero decir que es el momento en que lo que de una u otra manera añorábamos, anhelábamos, que había quedado atrás en esta pandemia, en esta situación que ya, como decíamos, ya ha cumplido un año y todavía seguimos hablando de esto. Todavía las noticias queremos ya visualizarnos en una nueva realidad. Queremos empezar nuevas cosas y otra vez las noticias empiezan, que ya viene un nuevo proceso, que otra vez el virus y que cálmense y que no se relajen y que tenemos que volver otra vez a las mismas circunstancias. Bueno, como que todo esto no nos permite, de una u otra manera, no nos permite establecernos realmente para poder continuar. Como que parece que apenas estamos construyendo algo, como que parece que algo apenas se está empezando a formar y nos dicen: no se hagan ilusiones, hay que volver a destruir todo. Están sembrando, están construyendo sobre tierra que no está firme, están construyendo sobre nubes, están construyendo sobre arena, y entonces todo lo que apenas estábamos planificando tal pareciera que no tiene respaldo, que no tiene sustento, y hay que empezar de nuevo. Pero creo que una de las cosas que a veces nos sucede o nos lleva a esta ir y venir, a estar en esa situación de cierta intranquilidad, de sentirnos que no sabemos si avanzamos o si nos quedamos o qué decisiones tomar. Bueno, pues es porque a veces nos cuesta trabajo percibir las cosas. A veces nuestros sentidos no están bien desarrollados, y hablo no porque quiera decir que haya en nosotros, nuestros sentidos físicos, alguna carencia. Esto tiene que ver en esa percepción que debe de estar más allá de los sentidos físicos, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros hemos estado hablando es esa percepción, ese desarrollo de nuestros sentidos espirituales. En otras palabras, tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios antes de todas estas voces que todo el día están hablando. Debemos de aprender a ver lo que Dios está enseñando antes de todas estas imágenes que nos muestran en todos los medios que nos quieren poner de antemano. Y por eso también hoy quiero incursionar en un sentido también espiritual. Queremos oler la presencia de Dios antes de este olor de muerte, este olor de temor, este olor que nos tiene de pánico, ¿verdad? A veces que ya no sabemos qué medidas tomar cuando de una u otra manera sentimos o percibimos que las cosas ya no empiezan a hacer o que empiezan a cambiar, ¿verdad? Y cada uno de nosotros pues estamos a lo mejor en esa incertidumbre. Y es por eso que hemos titulado este día, este domingo, precisamente así: perfume a tus pies, ¿verdad? Como ese coro, ¿verdad? Como ese momento de alabanza.
Bueno, pues resulta que este pasaje habla de precisamente un momento en que, estando nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hubo una situación que se dio, ¿verdad? Cuando una mujer, estando ahí en una reunión con otras personas, esta mujer llega, irrumpe el momento y empieza ella a tener una conexión con nuestro Señor, empieza a desarrollar ella una situación ajena a lo que estaba pasando en el entorno. Empieza ella a llevar su corazón, ¿verdad? Dice, a derramar su corazón, a derramar ese perfume sin importarle lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, pues esta situación quedó plasmada en los 4 evangelios, quedó marcada ahí en cada uno de los 4 evangelistas, al punto de que llevaron este suceso a marcarlo ahí precisamente, a tenerlo presente, y es por eso que el día de hoy vamos a llegar hasta ese momento. Como ya lo decía, este momento, este pasaje está en los 4 evangelios. Hemos visto que hay pasajes en los cuales tal vez están nada más en 3 y en alguno no, o en 2 sí y en otro no. Bueno, recordemos que los evangelios no son para estar de cierta manera teniendo esas similitudes tal cual, sino que se vuelven sinópticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de ellos nos da su punto de vista, nos da un enfoque diferente, para que con estas diferentes versiones podamos complementar toda una perspectiva. Quiero entonces que vayamos precisamente a ver este pasaje de la unción, ¿verdad? De cuando ungen a Jesús con este aceite, con este perfume, esta mujer lo vamos a ver en los 4 evangelios. Vamos a verlo en Mateo capítulo 26, vamos a verlo también en el evangelio de Marcos capítulo 14, vamos a verlo también en el evangelio de Lucas capítulo 7, y vamos a verlo por último en el evangelio de San Juan capítulo 12. En los 4 evangelios se habla precisamente de este suceso, cuando una mujer unge a nuestro Señor con un perfume, ¿verdad? Vamos a ir entonces con el evangelio de San Mateo capítulo 26, a partir del versículo 6. Si lo tienen ya ahí en sus Biblias o lo tienen en sus dispositivos, y si no, bueno, pues aquí los vamos a leer también en la pantalla. Evangelio de San Mateo capítulo 26, a partir del versículo 6 en adelante. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Y estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, lo primero que vemos aquí es que esta situación que se da con la mujer, ¿verdad? Que llega ahí hasta la presencia
de Jesús y empieza, como ya lo decía, sin tomar en cuenta lo que estaba sucediendo, empieza ella a interactuar y llega y abre, dice, derrama ese perfume, ¿verdad?, sobre los pies de Jesús, y en automático la gente empieza a murmurar. En automático dice que los discípulos se enojaron y empezaron a contradecir la situación, empezaron a preguntar por qué esta mujer hacía eso, cómo es que se le ocurría, ¿verdad? Perdón, gracias. ¿Cómo es que se le ocurría desperdiciar ese perfume tan caro, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos lo vamos a omitir aquí. ¿Por qué? Por una razón que ya muchas veces hemos hablado. El Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Mateo en muchas cosas son casi idénticos, y no es que uno le copió a otro. Bueno, hemos aprendido que el Evangelio de San Marcos es casi que dictado por el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el evangelista Marcos pues era el asistente de Pedro. Entonces todo lo que el Evangelio de Marcos habla, pudiéramos pensar que es todo lo que el apóstol Pedro le compartió a su ayudante Marcos. Y resulta que el Evangelio de San Mateo se convierte como en una revisión de lo que Marcos escribió. Se convierte, como yo le dijo, no es que le haya estado copiando la tarea, ¿verdad? No que el apóstol Mateo le dijo, a ver, préstame lo que escribiste para yo hacer mi parte y que no vaya a quedar fuera. No, más bien es como una revisión que hace, y no por decir que esté bien o mal, sino para darle una interpretación o la manera de verlo, pero para otras personas. Hemos dicho que el apóstol Pedro, ¿verdad?, siempre tuvo una visión desde su perspectiva muy encaminada a la visión de los judíos. El apóstol Pedro siempre iba a ver las cosas desde el punto de vista de su enseñanza judía, tradicional en eso. Y obviamente muchas cosas, muchos ejemplos, mucha información para una persona no judía no siempre era clara, no siempre era entendible, ¿verdad? Como lo hemos dicho, el hablar de una tradición para alguien que no estaba familiarizado con esa tradición, pues le pasaba por alto, no entendía de lo que se hablaba. Y es por eso que el apóstol Pedro, en su visión tan judía, marcó lo que era nada más esencial desde esa perspectiva y se lo transmitió a Marcos. Pero es en el Evangelio de San Mateo que esa visión desde el punto de vista tradicional judía de cierta manera se tradujo, ¿verdad?, para la gente no judía. En otras palabras, se le tuvo que dar una explicación a todos los puntos que el evangelista Mateo dijo. Oye, ok, aquí dijeron y haciendo la fiesta, o cuando estaban celebrando la fiesta, pero ¿cuál fiesta? ¿En qué tiempo? ¿Qué hacían en esa fiesta? Y es por eso que en el Evangelio de San Mateo vemos que cada situación así tiene una explicación para encaminarse a la información o a la visión de la gente no judía. Con esta explicación quiero decir que por eso omitimos el pasaje del Evangelio de San Marcos, porque es idéntico, tiene la misma información, salvo que no iba a decir, o sea, a lo mejor vemos que dice estaban en Betania, ¿verdad? Pero no va a decir toda la información que a lo mejor aquí sí la tenemos. Es por eso que creo que me tardé más en la explicación que si lo hubiéramos leído. Pero bueno, vamos a verlo de esta manera. Vemos que entonces en los dos evangelios, tanto en Mateo y en Marcos, el punto aquí es que
por qué esta mujer se le ocurrió interrumpir esta situación, esta reunión, ¿verdad?, que estaban teniendo ahí en una casa. Ya lo vimos que aquí el evangelista, ¿verdad?, nos dice que estaban en Betania, en una casa de Simón el leproso. Mucha gente puede decir, pero dice que estaba ahí Simón, el que se murió, Lázaro, el que se murió. Entonces, ¿Lázaro vivía en esta casa o estaban invitados ahí? No sabemos. Simplemente vamos a ver qué es lo que cada uno de los evangelios nos está dando esta información. Lo que aquí podemos apreciar es que están en Betania, están en la casa de Simón, que una mujer vino, no nos dice qué mujer, simplemente dice que una mujer llegó y con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ya nos da una información de qué tipo de perfume, no era cualquier perfume, ¿verdad? No era la botellita esa de Avon, o no era la que normalmente conocemos, sino que dice que era una especial, ¿verdad? No sé cómo alguien lo detectó, no sé cómo alguien lo pudo percibir, a lo mejor ya los conocía, ¿verdad? A lo mejor tenía acceso, o a lo mejor era de lo que alguien, ¿verdad?, como cierta información cultural tenía, ¿verdad? Pero bueno, al ver esta situación dice que los discípulos se enojaron. Hubo una contienda entre lo que esta mujer hacía y lo que la gente empezó a percibir. Obviamente tenemos ya esa información, ¿verdad? Empecemos a tener todos estos conceptos y vemos que al final Jesús les dice por qué se molestan, por qué discuten por esta situación, si lo que ella está haciendo es algo que va a ir más allá de lo que ustedes perciben. Lo que ella está haciendo es, ¿verdad?, dice aquí, preparándome para la sepultura. ¿Por qué dijo esto Jesús? Bueno, vamos a tratar de verlo más a detalle. Otro de los puntos que vamos a ver entonces ahora es en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir a ver entonces ahora la perspectiva desde el punto de vista del apóstol Juan. ¿Y por qué les decía que Marcos y Mateo eran tan similares? Ya lo decíamos, porque uno casi que estuvo traduciendo el otro. Pero el Evangelio de San Juan tiene una visión completamente diferente. Si ustedes han tratado de estar buscando las similitudes o tratar de ver entre los pasajes de Mateo, Marcos, Lucas incluso, y el Evangelio de San Juan, van a ver que el desarrollo, que la explicación, que la perspectiva es completamente diferente. Y bueno, pues esto lo podemos atribuir a que el apóstol Juan, si hacemos un poquito de remembranza, vamos a recordar que era el apóstol amado. ¿Y por qué le llamaban el apóstol amado? Pues porque sería que el Señor Jesús solo lo quería él y al resto no. ¿Será que el Señor Jesús era su chiquiado y los demás no? Bueno, pues no necesariamente. Más bien se le ponía ese sobrenombre porque era una condición del apóstol Juan con Jesús, o en otras palabras, su condición de Juan, por ser una persona de corta edad, era una persona de la cual podemos ver que siempre buscaba estar ahí, ¿verdad? Del cual siempre estaba pegado de Jesús. Dice que estaba casi que comiendo de donde Jesús comía, que si Jesús estaba hablando con unas personas, él estaba ahí, ¿verdad? Como los niños, vemos que cuando los papás están hablando con otro adulto, el niño está ahí, ¿verdad? Y sí, papá, dile que esto, y dile que aquello, y también coméntale que aquello. Y a veces hasta los papás dicen, hijo, tranquilo, yo soy el que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, podemos pensar que
el apóstol Juan estaba en esa condición con Jesús. Jesús estaba ministrando a las personas y el apóstol Juan ahí a lo mejor, sí Jesús, pero ya diles, cuéntales qué va a pasar, ya haz el milagro aquí, ¿verdad? Y eso de cierta manera nos permite ver que la visión, la perspectiva de Juan siempre va a abrirnos o traernos ideas o conceptos diferentes a la que los otros evangelistas nos dan. Vemos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, a partir del primer versículo, que nos describe esta misma situación. Dice, 6 días antes de la Pascua. Hoy aquí ya tenemos más información. 6 días, ¿verdad? Nos habla de que están preparándose para la Pascua, ¿verdad? ¿Cuál Pascua? ¿Cuál es la fiesta de la Pascua? Bueno, pues para los judíos, ya lo sabemos, es la fiesta donde ellos recordaban o hacían memoria de cuando un tiempo el pueblo hebreo estaba siendo cautivo en Egipto y que el faraón no los dejaba salir y tuvo que venir la mano de Dios y mandó las plagas y al final el ángel de la muerte acabó con todos los primogénitos de Egipto y los hebreos, los primogénitos hebreos no murieron, y eso implica o trae como consecuencia que ellos salgan, ¿verdad? Sean liberados por los egipcios, por Faraón, y entonces ese momento es recordado para los hebreos como el pasaje, como el pasar, ¿verdad? De la mano del ángel de la muerte, y es la celebración de la Pascua. O sea que la Pascua no vino a ser una fiesta como la conocíamos nosotros, que fue cuando Jesús fue a la cruz. Para el pueblo hebreo, la Pascua ya era una fiesta que se celebraba mucho antes. Parece que coincide por alguna razón, ¿verdad? Todos sabemos o podemos atribuir por qué coincide, pero a lo mejor cuando no sabíamos y nos dicen, ay, entonces los hebreos entonces también celebran la Pascua como nosotros. Entonces también los judíos celebran las Pascuas como nosotros. No, más bien nosotros empezamos a celebrar algo que ellos ya celebraban, ¿verdad? Algo así como cuando los jóvenes descubren una canción y dice, y se dan cuenta que sus papás la conocen y dicen, caray, ¿y tú por qué te sabes esa canción si es nueva? No, es que esa canción, ¿verdad? Salió una versión antes. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es que aquí el apóstol Juan ya nos da una información al respecto de esta fiesta. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ya nos dice esa similitud, están en Betania, ¿verdad? Dice, donde estaba Lázaro, lo que les decía hace rato. Pero ¿qué no estábamos en la casa de Simón, el leproso? Pero aquí dice que estaba Lázaro. ¿Cuál Lázaro? Bueno, aquí el Evangelio de San Juan nos está dando más detalles. ¿Cuál Lázaro estaba ahí? El que estaba muerto. Entonces ya pasó ese momento donde Lázaro murió y donde sus hermanas lloraron y todo eso ya pasó. Sí, ya pasó. Ya estamos en una situación después. Dice, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Ok? Entonces ya nos está describiendo esa fiesta, ¿verdad? O esa reunión. Mateo solo nos dijo, estaban en Betania, había una cena, ¿verdad? No nos dio más detalles y se fue directo, ¿verdad? Llegó una mujer, interrumpió. ¿Qué interrumpió? Bueno, pues la cena, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Juan sí nos dice, nos invitaron a una cena. Y déjame decirte, estaba acompañándonos Lázaro. ¿Cuál Lázaro? El que estaba ya resucitado, ya estaba otra vez comiendo. Ahora sí, como dice el dicho,
vivito y comiendo, ¿verdad? Y dice que incluso Marta era la que preparaba la cena. La hermana era la que preparaba, ¿verdad? La que estaba haciendo ahí parte de la cena. Dice, y entonces María, ya da un nombre para la mujer, ¿verdad? Ya da quien especifica. Los otros evangelios solo decían, una mujer que andaba ahí, se le ocurrió hacer esta gracia, ¿verdad? Pero aquí ya el apóstol Juan nos dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, no cualquier, ya sabemos por qué era un perfume caro, porque ya le puso marca, ¿verdad? Ya nos dijo de cuál marca era. Entonces ya sabemos que no era cualquier perfume. Dice, un perfume de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea, específico Juan, ¿verdad? Detalle tras detalle, poniendo marca, precio, ¿verdad? Trajeron no de cualquier perfume, fue y compró del caro, del que venden en las tiendas de prestigio, ¿verdad? Dice, y dijo uno de sus discípulos. Los otros solo dijeron, y los discípulos empezaron a pelear. No, pero aquí recuerden que Juan está poniéndonos los detalles. Ya nos dice quién es el que se enojó. Dice, y dijo uno de sus discípulos. Los otros dijeron, los discípulos, ¿verdad? Pero aquí Juan dice, no, déjeme decirle quién. Los discípulos en todos, no. Uno en específico. ¿Y quién sería, Juan? ¿Quién fue? Uno. No quiero yo empezar a hablar, pero uno de los que luego por ahí empezó a darnos problemas, ¿verdad? No quiero, caray, me adelanté. ¿Qué le moví? Ahí estamos. Y dijo uno de sus discípulos, ¿verdad? Y dijo el apóstol Juan, no es que quiera yo meter para sacar, ¿verdad? Pero fue Judas. Fue Judas el que empezó con la revuelta ahí. Estábamos cenando tan a gusto, estábamos todos ahí platicando y compartiendo ahí que pásame el pan y que no trajeron refresco del que me gusta y que bueno, pues estaban ahí en todo eso, pero dice, pero empezó el que siempre anda haciendo aquí el mal tercio, ¿verdad? ¿Quién fue ese discípulo? Pues Judas. ¿Cuál Judas? Judas Iscariote, porque acuérdense que había dos Judas. Y ya dijo, sí, el hijo de Simón, por si había alguna confusión. Y estaban ahí a lo mejor, bueno, pero a ver, como que no me queda claro quién era. Pues el que iba a entregar al Señor. Ya con eso sabemos por qué empezó de revoltoso, por qué empezó a decir que si el dinero, que si costaba, que si había mucho donde invertir, ¿verdad? Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Ya sabemos cuánto costó. 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Perdón. A lo mejor ya lo dijo. No lo quería decir, pero bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, más información. Dijo, no es que estaban preocupados por el dinero, por el perfume que se derramó, sino porque empezó a decir, eso se pudo haber convertido en monedas, y esas monedas hubieran terminado en la bolsa, y esa bolsa seguía siendo administrada por, ¿verdad? Judas. Entonces la polémica empezó no porque no porque el perfume, sino porque eso se pudo haber convertido en monedas, y las monedas pudieron haber terminado en la bolsita, y como ellos decían, se pudo haber alimentado a los pobres, ¿verdad?
se pudo haber ayudado a los pobres. Dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ya coincidimos, ¿verdad?, de que Jesús da el mismo mensaje. Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendrán. Entonces, bueno, vemos que aquí los tres evangelios nos dan una idea de que estaban en una cena, de que era parte. Esa mujer no llegó de la calle y se metió, era parte de los invitados. Y estando ahí en la reunión, se le ocurrió, ¿verdad?, así como que sin saber cómo, y sacó una botellita y parecía que tenía ya preparado este momento. Parece entonces que no fue una casualidad, sino que sabiendo que iban a tener esta reunión, sabiendo que Jesús iba a estar ahí, sabiendo que iba a ser ya un momento previo, dice, estaban antes de la celebración de la Pascua, ella decide en ese momento, en esa reunión, a esa hora, a ese momento, hacer lo que hizo, traer el perfume y derramarlo sobre Jesús. ¿Por qué vemos que los tres tienen las mismas similitudes, pero no hemos visto el cuarto evangelio, que es Lucas, ¿verdad?, que debería de darnos también más información, debería de darnos también más idea de lo que está sucediendo? Bueno, vemos el evangelio de Lucas, que habla también de esta situación, de un pasaje donde una mujer viene y derrama perfume sobre el cuerpo de Jesús. Está en el capítulo 7 a partir del versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Pudiera ser entonces el fariseo Simón el leproso. Decía que era Simón, en la casa de Simón el leproso. Pero si fuera Simón el leproso, si fuera un fariseo, hay una contradicción, porque los fariseos no tendrían nada que ver, ¿verdad? Es más, no podría ser leproso y ser fariseo, ya lo hubieran desterrado. Entonces dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, hay gente que dice, aquí está la similitud. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, déjeme hacer un poquito de un conocimiento general. Un frasco de perfume en un alabastro es como si hoy en día dijéramos, y trajo un perfume en una botellita de cristal. El 99.99% de los perfumes vienen hoy en día en una botellita de cristal. Entonces, decir trajo un perfume en una botellita de alabastro es como hoy en día decir trajo un perfume en una botellita de cristal. Creo que sería lo más ordinario que pasa. No sería nada sorprendente que alguien le dijera trajo un perfume en una botella de cristal. Más bien sería raro si no viéramos un perfume, ¿verdad?, en una botella de cristal. Hoy en día, ver un perfume en una presentación que no sea una botella de cristal sería raro, ¿no? Pues igual sucedía aquí. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Ok? Ya vemos aquí que pareciera ser que la situación no es la misma con lo que estábamos viendo en el otro caso. Es por eso que entonces
esta situación o este momento, los estudiosos, los eruditos consideran que no es el mismo pasaje, que no es el mismo momento. ¿Por qué? Porque aunque habla de una mujer que puso en Jesús un perfume de gran precio, aunque aquí no lo describe como de gran precio, simplemente una mujer que trae un perfume, ¿verdad? Y unge a Jesús con ese perfume, se da en dos condiciones completamente diferentes. Si vemos los tres evangelios decían específicamente dónde se encontraban. ¿Se acuerdan? ¿En qué región estaban? En Bethsaida, ¿verdad? Sí, regresamos. ¿En dónde dice que estaban? En Betania, ¿verdad? Estaban en Betania. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, que antecede a este pasaje, si tenemos acceso ahí a sus dispositivos y pueden ir a Lucas 7 rápidamente. ¿Sí? Vamos a ver capítulo 7, versículo 11, nos va a decir dónde se encontraba Jesús. En Naín. Entonces, Jesús se encontraba en Naín y los otros evangelios nos dicen que estaban haciendo una cena. ¿Dónde? En Betania. Bueno, si tenemos la curiosidad de ver dónde es Naín y dónde es Betania. Naín es en el norte de Israel y Betania es completamente al sur. Es más al sur que Jerusalén. Betania es una ciudad alterna. Cuando la gente iba a las fiestas, a celebrar las fiestas en Jerusalén, ya lo dijimos, tenemos que ver que los evangelios nos hablan de las fiestas y nos dan una idea de lo que está sucediendo. Bueno, los historiadores dicen que Betania era la ciudad alterna. Cuando se hacían las fiestas, la gente se quedaba en Betania porque Jerusalén era imposible de conseguir un alojamiento, ¿verdad? Es como pensar que va a haber una celebración en una ciudad, pues es obvio que los hoteles que están en la ciudad, pues ya en primera instancia o van a estar los costos muy altos o van a estar saturados. Y entonces la ciudad alterna para quedarse era Betania. ¿Por qué? Porque estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces 3 kilómetros pues no era mayor problema, ¿verdad? Uno se desplazaba, iba y venía de Betania a Jerusalén sin problema. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Caminar 3 kilómetros todos los días, a lo mejor para ellos era una carrera fácil, ¿verdad? Para nosotros a veces ir a la esquina, a la tienda, ya la pensamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al momento donde ellos era común, ¿verdad? Era común caminar esos 3 kilómetros. Bueno, vemos que aquí entonces nos dice que está en otra ciudad. Esto sucede en otra ciudad, en Naín. Naín, una ciudad completamente al norte del estado de de Israel. Otra de las cosas que hacen dudar a los maestros, a los profesionales, a los historiadores, de que les da una pista de que no es el mismo suceso, es que esto sucede cuando Jesús inicia su ministerio. Este momento en Naín es cuando Jesús empieza su recorrido, empieza el proceso de su ministerio. Y el otro momento que vimos es cuando Juan nos dice que estaban por celebrar la Pascua. Dice, estaban a 6 días de la Pascua.
¿De cuál Pascua? Y ahí lo dijo, de la Pascua donde Judas, el Iscariote, ¿qué iba a hacer? Iba a entregar, o sea, estaban a punto de crucificar a Jesús. Y aquí están Jesús apenas iniciando su ministerio. Entonces, si vemos que sucedió en una ciudad que está a varios kilómetros de distancia. Si sucedió 3 años antes que el otro suceso, yo creo que estos profesionales pudieron detectar que no era el mismo momento, ¿verdad? Con esa información yo creo que ya pudieron llegar a la conclusión. Claro, para nosotros es complicado, ¿verdad? Decidir, híjole, un lugar a otro con tantos kilómetros y con 3 años de diferencia, pues tengo mis dudas, ¿verdad? Pero los profesionales, yo creo que con esta información dijeron, no, son 2 sucesos diferentes. Gracias, ¿verdad? Como que sí teníamos la duda, ¿verdad? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que entonces son 2 sucesos diferentes, 2 momentos, que uno sucedió al inicio y como lo vimos, según nos explica el Evangelio de San Juan, el segundo era ya para finalizar el ministerio de Jesús. Iba a finalizar literalmente el ministerio de Jesús, ¿verdad? Entonces son 2 sucesos que marcan el inicio y el final. Y cuando nosotros vemos estas similitudes, ¿verdad? Siempre lo vemos a través de este instrumento. ¿Se acuerdan cómo se llama ese instrumento? ¿Mande? La menorá o el candelabro, ¿verdad? El candelabro, que nos representa o que nos indica que el primer brazo está literalmente ligado con el último brazo. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay una concordancia, una similitud entre un inicio, un punto y otro. Cuando vemos que en el antiguo sucede algo, en el Antiguo Testamento sucede algo, vemos cómo en el Nuevo Testamento hay esa similitud que indica que cierra un ciclo, que cierra un tiempo. Vemos entonces que cuando en el inicio una mujer se le ocurrió ungir a Jesús, en el inicio de su ministerio se le ocurrió, tuvo la idea de ungir a Jesús con ese perfume. Bueno, pues resulta que cuando vemos que sucede nuevamente ese momento, esa situación, cuando se repite esa acción, es cuando el ciclo se va a terminar. Cuando en este caso el ministerio de Jesús va a concluir. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, pues sí, ya lo vimos. Este es un pasaje que hemos hablado y estudiado. Es más, lo cantamos casi todos los domingos. Vienen aquí y lo ponen y perfume a tus pies y queremos hacer todo esto. Bueno, vamos entonces a ver, como ya lo dijimos, rápidamente detectamos que sí eran 2 momentos diferentes. El Evangelio de Lucas dice que es en Naín, que es en la casa de Simón, el fariseo, que es un tiempo en el inicio de su ministerio, que tiene un motivo, que es una reunión civil. Habla de un fariseo y Jesús se presenta como un maestro, como un rabí, y le dice, no lo leímos, pero en los versículos posteriores le dice: no me recibiste como un maestro, como un rabí, no me ofreciste agua para lavar mis pies, no me diste un beso cuando llegué en reconocimiento de quién era, ¿verdad? Hay una acción que no se ve en el Evangelio de San Lucas. Se le recrimina a Jesús, ¿verdad?, el no saber quién es la mujer que le está ungiendo. ¿Qué le dijeron?
si fuera profeta, sabía quién es la mujer que está haciendo. ¿A quién estaban juzgando? ¿A la mujer o a Jesús? A Jesús le dice, yo no creo que seas tan profeta como dices, porque no sabes con quién estás. Nunca dijeron lo que está haciendo la mujer está mal. Lo que están reclamando es que Jesús no tuvo el discernimiento, ¿verdad?, para saber quién era la mujer. Jamás se tuvo en cuenta lo que la mujer hacía. Y hay una conclusión. Cuando estos fariseos le reclaman a Jesús por no estar a la altura, por no comportarse al nivel de ellos, Jesús le dice a la mujer, por lo que acabas de hacer, tus pecados son perdonados. Y ellos vuelven a recriminarle y decir, ¿quién es este que hasta pecados perdona? ¿Verdad? En los otros evangelios vimos que esto sucedió en Betania. ¿En qué lugar? En la casa de Simón, pero no el mismo Simón, en la casa de el leproso. Vemos que sucedió de 6 a 2 días antes de la Pascua. La reunión fue completamente diferente. Dice que estaba reunido ¿quién? Lázaro, Marta, María, eran sus amigos. Entonces era una reunión familiar, una reunión entre amigos. La acción fue también una crítica, pero no una crítica a Jesús, sino los discípulos criticaban a la mujer por lo que había hecho. Y terminamos con una conclusión, que es lo que esta mujer hizo, y es una adoración, ¿verdad? Es, en conclusión, lo que al final Jesús le dice, lo que acabas de hacer es preparación a lo que está a punto de suceder, ¿verdad? Todo esto nos va a llevar a ver esto. En el Evangelio de Marcos, en el que no leímos, dice el capítulo 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Cuando esta mujer vino y rompió el frasco de perfume, Jesús le dice, esta mujer está profetizando lo que va a suceder. Esta mujer, no se trata de que si el perfume valía 200 o 300 denarios, que si fue antes, que si fue después. La conclusión aquí es que Jesús dice, esta mujer acaba de profetizar lo que va a suceder. Dice, acaba de anticiparse a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. ¿Y por qué dice se anticipó? ¿Cuál es la razón de que el haber hecho esta mujer, ungir el cuerpo de Jesús, hable a una referencia de anticiparse? Bueno, ya lo vimos, este momento sucede 2 días antes de que Jesús vaya a la cruz. Si vemos los evangelios, el desenlace, hablando cronológicamente, dice que Jesús murió a las 3 de la tarde y se presentaba, iba a empezar el Shabbat. Y como hemos aprendido, no porque lo celebremos, sino porque hemos aprendido cómo es el proceso o los tiempos de los judíos, bueno, sabemos que el Shabbat inicia cuando el sol se va a ocultar. Un día inicia cuando el ciclo, por eso ya decíamos, para Dios nos marca ciclos. Cuando un momento se marca y vuelve a repetirse, termina el ciclo. Para un judío, el día no es a las 12 de la noche. A las 12:01 no inicia para un judío el día. Para nosotros sí, ¿verdad? Para ellos inicia, o más bien es cuando se repite otra vez el ciclo. Cuando el sol se oculta y se vuelve a ocultar el día, ahí terminó el ciclo, ¿verdad? Entonces, termina el día anterior e inicia el día siguiente. No sé si me estoy explicando. Cuando el sol se oculta,
termina el día que estaban viviendo e inicia el nuevo día. ¿Ok? Bueno, Jesús muere a las 3 de la tarde, el sol empieza a moverse, a ocultarse. ¿A qué horas pudiéramos pensar que se oculta el sol en ese tiempo? Estamos hablando más o menos de unos, si más o menos hacemos remembranza, estamos hablando un mes del suceso. Estamos hablando que esto sucedió en marzo, finales de marzo, principios de abril. ¿Sí? ¿Cuánto hace que empezó? Hace 40 y tantos días que estábamos celebrando eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, más o menos estamos en estos tiempos. ¿En qué hora se mete el sol? En este tiempo, más o menos 6, 7 de la noche, una cosa así. Ok. Si murió Jesús a las 3 y el sol se va a meter a las 6 o las 7, ¿cuántas horas les quedan para hacer los preparativos, para llevar a Jesús a la tumba, para hacer toda la preparación, todo el protocolo, todo el proceso del embalsamado y el preparado del cuerpo y todo eso? ¿Cuántas horas? 3, 4 horas más o menos. Entonces, si vemos que todo este proceso tuvo que ser rápido, porque dice que tuvieron que pedir permiso para bajar a Jesús de la cruz, tuvieron que ir y llevar todo esto. Bueno, pues si somos un poquito yéndonos a lo que los historiadores dicen y lo que los evangelios nos dan un poquito de luz, hablan que las mujeres el lunes iban a ir a embalsamar apenas el cuerpo, iban a preparar el cuerpo. ¿Qué es lo que hicieron? Que hicieron un previo. Metieron a Jesús, lo envolvieron en las telas en lo que les daba el tiempo. ¿Por qué? Porque iba a iniciar el Sabbat. Ya no iban a poder hacer nada. Ya no podían trabajar, no podían hacer nada. Entonces hicieron un preparativo previo para que el lunes, ¿verdad?, como nosotros lo vemos, para que cuando terminara el proceso, entonces sí hicieran y embalsamaran el cuerpo. ¿Qué sucedió? Que cuando llegaron a hacer el preparativo, a embalsamar el cuerpo ya no estaba, ¿verdad? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Dice que entonces, que cuando esta mujer se adelantó, ¿verdad?, y quebró, según nos dice Marcos 14, había quebrantado bueno, regresemos a lo que estábamos hablando. Que esta mujer se había anticipado, es porque era la única que había ungido realmente el cuerpo de Jesús, porque posterior ya no iba a haber tiempo, ¿verdad? Más adelante en el evangelio, que tampoco leímos, pero ya lo estamos leyendo, dice que y quebrando el vaso de alabastro, quebrando el perfume, nos va a recordar algo que Jesús también llamó e hizo, y lo vemos en lo que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, ¿verdad? Dice, cuando está hablando de la última cena, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed esto que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aquí quería llegar. ¿Se quebró el cuerpo de Jesús en la cruz? Pues si estamos diciendo que ni tiempo tuvieron de hacer nada, que cuando iban realmente a verificar o a quebrantar el cuerpo para que bajara y terminara todo el proceso, Jesús ya había fallecido. Pero ¿por qué dice que su cuerpo iba a ser quebrado? ¿Por qué dice que este es el pan que por vosotros es partido? Y dijo que esta mujer, el hecho de haber quebrado el vaso, se había anticipado. Bueno, nos trae entonces a un proceso que queríamos llegar. Que entonces, cuando en Génesis el hombre estuvo en contacto con el árbol del bien y del mal y de la vida, y vemos y recordamos, y no vamos a ir todo el proceso, pero vemos que cuando hubo pecado, cuando hubo esto, tuvo que venir una separación,
Entonces, el árbol de la vida dice que tuvo que estar guardado, ¿verdad? Tuvo que estar apartado de los hombres. En otras palabras, el árbol de la vida se llevó a otro lugar diferente al que estaba aquí, en la tierra, en el paraíso. Quedó desligado. Dice que tuvo que poner un guardián, tuvo que poner los querubines, ¿verdad?, que estaban cuidando el árbol de la vida. Aquí quiero concluir que si entonces el árbol de la vida que quedó distante, que no podía tener acceso, todo esto termina como un ejemplo de lo que Jesús estaba representando y estaba hablando. ¿Qué tal que ese alabastro del cual está hablando y de todo lo que estábamos aquí haciendo una remembranza y de que todo estábamos viendo cómo un ciclo empezaba y concluía con el ministerio de Jesús, que estaba marcado con el inicio, y el inicio era precisamente el derramamiento del perfume, y concluyó el ministerio de Jesús con el derramamiento del perfume, y que estamos viendo que cuando el árbol de la vida fue removido del paraíso, porque el pecado puso una división entre el hombre y el mundo espiritual, tenía que haber entonces un proceso, tenía que haber una oportunidad. El hombre no podía ir al árbol de la vida. El árbol de la vida no podía trascender al mundo terrenal. ¿Qué tal que el árbol de la vida se hizo un estuche diferente que pudiera entrar en el mundo terrenal? ¿Qué tal que ese perfume del que hemos estado hablando no tuvo que venir en un cuerpo, no tuvo que hacerse cuerpo, no tuvo que hacerse alabastro para poder estar aquí? Dice Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Toda esta vuelta que les quise dar, todo este desvío que les quise dar, fue para que a lo mejor concluyéramos en que todo este perfume de gran valor, todo este alabastro que fue quebrado y fue derramado para preparar el cuerpo de Jesús, es una interpretación, es una enseñanza de lo que Jesús hizo por nosotros. Tuvo que venir en una botella de alabastro conteniendo todo lo que es, todo el perfume de gran valor contenido en una simple botella de alabastro, en un cuerpo terrenal. Y dice, contenía toda la plenitud de Dios, estaba en él. Y tuvo que venir y romperse ese alabastro con el único propósito, con la única intención de que ese perfume fuera derramado. Leímos que Juan dijo, y cuando sucedió esto, cuando el perfume se quebró, ¿qué sucedió en el ambiente? Dice, todo olía al perfume. Todo empezó a llenarse del ambiente, se empezó a llenar de ese perfume. Todo el lugar empezó a percibirse ese aroma del cual se desprendía del perfume que se había derramado. Cuando Jesús vino a la tierra y quebró la botella, el cuerpo terrenal,
desprendió, por así decirlo, un perfume que hasta el día de hoy está presente en el ambiente espiritual. Por eso ya decíamos que necesitamos que nuestros sentidos espirituales empiecen a percibir que el ambiente está lleno de la presencia de Dios. Pero a veces en cada situación no nos es muy claro. A veces los aromas se confunden. A veces el aroma a muerte, a veces el aroma a frustración, el aroma a putrefacción es tanto en el ambiente que ya el aroma de salvación ya no es perceptible a nosotros. A veces nos hemos contaminado tanto, a veces hemos estado tan inmersos en un ambiente tan putrefacto que nuestro sentido del olfato solo se ha llenado de esto, y es tan fuerte que ha decidido bloquearlo. Como ya no queremos seguir oliendo este aroma tan desagradable, pues pareciera que nuestro sentido se ha bloqueado, ha cerrado, no ha querido percibir nada más, y entonces el aroma o los otros aromas que hoy están presentes han dejado de ser perceptibles a nosotros. ¿No será que este aroma que Jesús empezó a derramar y empezó a llenar, y dice que toda la habitación se empezó a inundar de este aroma, no será que el amor de Dios que ha derramado, inundado en el mundo, ya no es perceptible a nosotros? ¿Será que hemos perdido esa sensibilidad de recibir, de identificar el nuevo olor que ya es para nosotros algo olvidado? ¿Será que ese perfume de gran precio no es perceptible ya a nosotros? Por eso en un inicio hablaba de que ¿por qué no le pedimos a Dios que este día volvamos nuevamente a percibir de su presencia? Que cuando nos hemos acostumbrado tanto a lo malo, como nos hemos acostumbrado tanto al olor del pecado, como nos hemos acostumbrado tanto a estar ya en un mundo contaminado, lamentablemente nuestros sentidos se han bloqueado, nuestros sentidos se han puesto insensibles y ya no perciben lo que antes percibían. Hemos sido tan contaminados que el ambiente se ha perdido para nosotros. Hemos sido tan contaminados que el percibir el nuevo aroma hoy ya no es una realidad. Y es por eso que este día mi intención desde un inicio fue que le pidiéramos a Dios que este momento sea un nuevo despertar para nuestros sentidos espirituales. Hoy es necesario que podamos percibir nuevamente el aroma de Dios en nuestras vidas. Hoy es necesario que salgamos de este lugar rehabilitando nuestros sentidos, que ese aroma que se había perdido, del cual ya no éramos susceptibles, del cual ya no teníamos la sensibilidad, ese aroma que en un tiempo era muy familiar para nosotros, pero por haber sido ya rebasado, por haber sido obstaculizado, por haber sido ya alejado de nosotros, ya ese aroma ya no es familiar para nosotros. Ese aroma de Jesús ha perdido familiaridad en nuestras vidas. Hoy ya no sabemos a qué huele Jesús.
hemos perdido su aroma, hemos estado tan inmersos en tantas situaciones alejadas, en tantas situaciones de contaminación. Este ir y venir, estas tantas cosas nos han puesto en una condición donde hoy ya el aroma, el perfume de salvación ya no es tan perceptible a nosotros. Y es por eso que este momento, este lugar, en esta situación, le queremos pedir nuevamente que inunde este lugar con su aroma. Hoy queremos pedirle al Espíritu Santo que llene este lugar nuevamente con su aroma, con su presencia. Queremos oler nuevamente cómo es el olor original del cielo. Queremos volver a tener nuevamente, queremos volver a sentir, que nuestros sentidos vuelvan otra vez a palpar, que nuestros sentidos vuelvan a percibir, que nuestros sentidos vuelvan a ser llenos del aroma celestial. Dice la palabra que nosotros un día estaremos ahí cara a cara, que un día estaremos ahí frente al trono de Dios mirándolo cara a cara. Y si nosotros hemos perdido la sensibilidad, si nosotros no podemos reconocer el aroma, si nosotros hemos dejado de saber cómo es el ambiente, cómo es en el ambiente espiritual, cómo se percibe, cómo huele, cómo se siente a nuestros sentidos, no vamos a detectar cuando estemos ahí. No vamos a ser capaces de poder presenciar, de poder sentir, de poder vernos inmersos en la presencia de Dios. Si nuestros sentidos se han vuelto insensibles, si nuestros sentidos han dejado de reconocer cómo huele el aroma de Jesús, ese perfume de gran valor que ha sido derramado por el cuerpo, y que hoy el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, el cuerpo de Jesús que es representado en la iglesia, necesita volver a ser ungido, necesita volver a oler a la fragancia derramada, necesita tener nuevamente el aroma, necesita estar otra vez oliendo a lo que huele el cielo, necesita percibir nuevamente el aroma celestial. Necesitamos otra vez reconocer en cualquier situación, necesitamos volver a reconocer el aroma. Ante 1000 olores diferentes necesitamos detectar inmediatamente de dónde viene el olor fragante. Necesitamos regresar al origen, olvidarnos de toda la contaminación y volver al origen otra vez. Necesitamos ser ungidos otra vez con ese perfume de gran valor. Y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
solo ante ti yo me inclino. Oh, oh. Señor, ayúdanos a seguir siendo parte del cuerpo, parte de tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a no despegarnos de ti, Señor. Queremos seguir oliendo tu fragancia, queremos seguir palpándote, Señor. Queremos seguir siendo parte tuya. No queremos ser esos adornos del cuerpo, Señor. Queremos ser el cuerpo. No queremos ser parte que complementa el cuerpo. Queremos ser tu cuerpo, Señor. Queremos oler a ti. Queremos hablar de ti. Queremos ser de ti, Señor. Lamentablemente, Señor, pensamos que a veces por estar cerca de ti, por a veces caminar cerca de ti, vamos a ser parte del cuerpo. Ayúdanos a entender, danos la revelación que no vamos a hacer, que no vamos a oler, que no vamos a saber a ti, Señor, si no somos tu cuerpo. Necesitamos ser tu cuerpo, no parte, no complemento, no adorno. Necesitamos ser tu cuerpo, Señor. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, oh, digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, digno eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, oh, Rey que perdona multitud de errores, yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, yo me inclino ante ti. Señor, queremos buscar tu rostro. Que cada día, Señor, sea una oportunidad para sentir más tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque hoy
en este mundo actual, Señor, el olor a muerte, el olor a putrefacción es tan permanente y tan intenso que nos cuesta trabajo no percibir otra cosa que no sea esto, Señor. Por eso necesitamos que estés con nosotros, Señor. Que lo primero que percibamos, que lo primero que veamos, que lo primero que sentamos sea a ti, Señor. Que en cualquier situación, que en cualquier adversidad, lo primero que veamos es tu presencia en nosotros, Señor. Cuando ahí en el Pentecostés fueron llamados los 400 a la reunión en el lugar alto, solo 120 llegaron al llamado, pero solo esos 120 fueron llenos de tu Espíritu. Señor, queremos ser siempre los que acuden al llamado, pero también queremos ser los que reciben, los que están ahí, Señor, pegados a ti, oliéndote, que reconozcamos tu olor, tu presencia, Señor, que sea para nosotros el olor más familiar, que podamos percibir en cada momento cuando tú estás y que podemos detectar, Señor, que podamos analizar y checar cuando en una situación tú te has alejado y no nos quedemos ahí, Señor, esperándote. Queremos movernos contigo, Señor. Que si tú te has alejado de alguna situación, queremos movernos contigo, no queremos quedar estancados. Si tú te has avanzado a un nuevo ciclo, si tú te has movido a un nuevo lugar, Señor, queremos caminar contigo. Así como la nube caminaba en el desierto, así queremos caminar contigo, Señor. Y si en algún momento la nube se paraba, queremos pararnos y no queremos avanzar. Queremos que tu olor sea nuestra guianza, Señor. Queremos percibirte en cualquier situación, en cualquier momento, Señor. Imprégnanos, Señor. Imprégnanos. Imprégnanos hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu aroma sea lo que más y más percibimos en el ambiente. Que reconozcamos cuando estás o no estás, Señor. Cuando nos movemos o nos quedamos, Señor. Inúndanos de tu presencia, Señor. En mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria.
manera de gratitud todo lo que has hecho por nosotros. Queremos ver la manera de cómo podemos agradecerte el favor inmerecido que has tenido con nuestra vida. Queremos ver de qué manera nosotros podemos pagar lo que tú has hecho por nosotros, pero nos damos cuenta que no hay nada ni nada, no tenemos nada que pueda pagar lo que tú has hecho, Señor. No hay nada en nuestras vidas que pueda pagar lo que tú has hecho por nosotros. No tenemos nada que ofrecerte, no tenemos nada que darte que no hayas recibido ya, Señor. No hay en nosotros nada de valor para ti, Señor. No hay en nosotros nada que se pueda comparar con algo apreciable para ti, Señor. Pero aún así, sabiendo que no tenemos nada, sabiendo que no hay en nosotros nada de valor, queremos venir delante de ti, Señor, y ofrecernos delante de ti como único sacrificio, Señor. Recíbenos, Señor, recíbenos como lo único que tenemos. Recíbenos, Padre. Hemos aprendido que si no ha sido tu favor y tu misericordia la que va delante de nosotros, la que está dándonos valor, dándonos firmeza, es tu presencia en nosotros lo que hace un cambio en nuestras vidas. No es nada lo que nosotros hacemos. Somos incapaces de transformar, somos incapaces de crear, somos incapaces de visualizar. Es tu presencia en nosotros, Señor, tu presencia en nosotros.
Cuando hace 2000 años el frasco fue quebrado, la gente dijo: qué desperdicio. Cuando el aroma impregnó el ambiente, el mundo conoció el aroma a salvación. Pero la gente le repugna a veces ese olor. Hoy, hermanos, vámonos contentos, satisfechos, porque el vaso se quebró y hoy nosotros podemos percibir ese olor. Cuando nosotros podamos salir de este lugar sabiendo que ese esfuerzo y ese sacrificio es ahora lo que nos tiene aquí, nos debe de dar ese gusto y ese agradecimiento. Vámonos pues contentos. Resplandece, levántate y resplandece, porque tu aroma ha llegado. Amén. Hermanos, vayan contentos, vayan felices, porque hoy salen de aquí oliendo a nardo puro. Amén. Hoy representan al nardo, a la perfume caro. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y como siempre decimos, como Enrico.